Entonces, lo que quiero empezar a trabajar con ustedes hoy es un poco la necesidad, ¿bien? O presentarles una necesidad que surge cuando estamos trabajando con campos, ¿bien? Que fue lo último que vinimos desarrollando en el núcleo anterior. Lo primero que les presento y les muestro ahí es un mapa de viento. No sé si alguna vez lo vieron, si alguien hace algún deporte náutico, por ejemplo, seguramente sí. Pero básicamente es una herramienta que se utiliza para predecir o para tener idea de cómo va a soplar el viento eh, en regiones que bueno, por algún motivo, ya sea meteorológicamente o por algún tipo de recreación, le interesa. Entonces, eh, fíjense, lo que se va haciendo es como en distintos puntitos de un terreno, por ejemplo, acá en este caso es una zona muy amplia, pero se puede hacer zoom, ya. Lo que van apareciendo son flechitas que simbolizan la fuerza del viento, ¿bien? Vectores, para hablar con precisión, que lo que simbolizan es la fuerza del viento. Fíjense que acá tenemos los tres elementos vectoriales, o sea, las flechitas tienen como su, eh, si lo pensamos como vector, lo que podemos ver es su dirección, su sentido y también su longitud, bien, que su módulo lo podemos relacionar con la intensidad de la fuerza del viento. Entonces, lo primero, más allá de esto, que es muy útil, ¿no? Y que visualmente es muy útil porque lo que nos permite es decir, bueno, a ver, si yo estoy en Rosario, que está por acá, esto lo que me permite predecir es que el viento está soplando del este al oeste. ¿Bien? No tiene componente sur-norte, pero sí está soplando de este a oeste. Mientras que si estoy en otro lugar, no sé, por ejemplo, Mar del Plata, está soplando hacia el sudoeste, ¿no? Digamos, del noreste al sudoeste. Y me permite como estudiar muy rápidamente el comportamiento en muchos lugares distintos. Esa es como un poco eh, la idea de los mapas de viento. Ahora, mi pregunta, lo que quiero que discutamos un poco inicialmente, es si ustedes pueden ver ahí una función. ¿Bien? Los escucho o leo. Encuentran ahí una función. Estuvimos hablando ya en las últimas clases acerca de la generalización de la idea de función, ¿no? Como que había, trabajábamos con diferentes tipos de funciones, eh, como campos escalares, funciones vectoriales, funciones escalares. Había un montón de tipos de funciones que se definían de acuerdo a sus conjuntos de partida y de llegada. ¿Ven ahí una función? ¿Pueden reconocerla? ¿No sería un campo vectorial? Ajá, ¿por qué? A ver. Me interesa. Pues está lleno de vectores. Bien. Bien, a cada punto del plano se le asigna un vector. Excelente, muy bien. Fíjense, si yo me paro, por ejemplo, en un puntito, no sé, acá, bien, a ese punto, a esa posición, le hago corresponder este vector. Entonces, mi conjunto de partida, bien, o sea, el conjunto de todos los elementos de, que voy a usar como input de mi función, bien, que forman parte del dominio de la función, si quieren que hablemos en esos términos, van a ser posiciones sobre la Tierra. ¿Bien? Y por lo tanto van a tener dos coordenadas, ¿no? Su latitud y su longitud, X e Y, como ustedes quieren llamarlo, dependiendo cómo ubiquemos o cómo pensemos el sistema de referencia. Y los elementos del conjunto de llegada, ¿bien? Van a ser estos vectores, que cada uno de estos vectores va a tener dos componentes, ¿bien? Porque son vectores de B2. Entonces, van a tener su componente X y su componente Y. Entonces, yo voy a necesitar fijar los valores de 2
variables independientes y voy a obtener como resultado el valor de 2 variables dependientes. Bien, entonces voy a ir de R2 a B2 o a R2, si quieren que lo hagamos más sencillo. De R2 a R2. Entonces ya habíamos definido que eso es un campo vectorial. Entonces ahí estamos viendo como que cuando pensamos un mapa de viento, estamos acercándonos a la idea de campo vectorial. Bien, entonces acá tenemos un poco el resumen, lo que veníamos charlando, de los diferentes tipos, los diferentes nombres que le asignábamos a las funciones de acuerdo a sus conjuntos de partida y llegada. Y estamos en este caso, ¿no? Que vamos de R2 a R2. Es un campo vectorial. O B2. También lo van a encontrar así porque esto en realidad es un conjunto de vectores. Pero bueno, a nuestra usanza es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es un campo vectorial? Vamos a definirlos ahora, ya que aparecieron. Entonces, ahí lo que tienen es la definición que van a encontrar, digamos, en la literatura. Tenemos D, que es un conjunto en Rn, bien, en este caso, por ejemplo, era R2, pero es un subconjunto de un espacio con n coordenadas. Entonces, vamos a definir campo vectorial sobre Rn a una función, bien, que a cada punto de ese conjunto D le asigna un vector. Le asigna en realidad un par ordenado, una terna ordenada, ¿sí? O una n-erna ordenada. Pero eso por lo general lo pensamos como puntos o como vectores, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de funciones vectoriales, esas, cuando teníamos, por ejemplo, la función vectorial de R en R2, como esta que está acá en un ejemplo, esto lo podíamos pensar como puntos, y vamos generando las curvas asociadas, o lo podíamos pensar como vectores, ¿no? Los vectores posición. En los campos vectoriales también podríamos hacer lo mismo, es decir, podríamos haber obtenido puntos o podemos obtener vectores, dependiendo cómo analizamos, cómo interpretamos esa dupla ordenada que obtenemos, ese par ordenado. En general, en el caso de los campos vectoriales, se interpretan como vectores. Bien, es la mayor parte de sus aplicaciones y su utilidad, tanto dentro de la matemática como fuera, es que se piensen como vectores. ¿Bien? Por eso, en la definición aparece que asigna a cada punto del dominio de este conjunto de Rn un vector con m componentes. Y lo que vamos a usar prácticamente en esta materia, bien más allá que todo lo que hablemos se puede extender, pero vamos a usar más que nada campos vectoriales de R2 en R2. Eso es con lo que vamos a trabajar. ¿Bien? Podríamos trabajar de R3 en R3, sí, tranquilamente, pero para al menos brindarles un poco el conocimiento básico sobre campos vectoriales, vamos a trabajar con el caso más sencillo. Entonces, D va a ser un conjunto de R2. ¿Sí? Es decir, el conjunto de partida va a ser un conjunto de puntos que va a estar incluido en R2. Va a tener dos puntos, dos coordenadas, esos puntos. Y la función f le va a asignar a cada uno de esos puntos un vector de dos componentes. Bien, es decir, fíjense, lo que vamos a obtener, bueno, lo que vamos a tener que hacer es tomar esos valores de x y de y del punto del dominio, bien, aplicarle una cierta función p y eso nos va a generar un único valor que va a ser la primera componente del vector. Y lo mismo, bien, para la segunda componente. Entonces, en definitiva, a cada punto de dos coordenadas de D se le va a asignar un vector con dos componentes. Bien, eso es lo que van a hacer estos campos vectoriales de R2 en R2. Y se usan en un montón de cuestiones, en donde en diferentes posiciones tenemos que estudiar qué sucede con un vector. Bien, por ejemplo, vimos antes con el tema de la fuerza del viento, ¿bien? O incluso la velocidad del viento, están relacionadas. Entonces, en distintas posiciones se grafica cuál es la fuerza o la velocidad del viento. Acá les traje otros ejemplos, algunos de estos también van a usar en otras materias. Por ejemplo, corrientes marinas. En cada punto del mar, bien, se grafica cuál es la fuerza o la velocidad de las corrientes, bien, del mar. Y también, por ejemplo, en cuestiones de aerodinámica. ¿Sí? Si nosotros tenemos el ala de un avión, bien, se puede graficar en los diferentes puntos del aire a su alrededor cuál es la velocidad o la fuerza del aire, bien, y esto explica por qué los
los aviones pueden volar, por ejemplo. Entonces, esto es muy útil por lo general en lo que se refiere a movimientos de fluidos, ¿no? De aire, de gases o de líquidos, mejor dicho. Bien, pero vamos un poco más a lo que nos interesa, que es la matemática pura y dura. Entonces, tenemos aquí los campos vectoriales. Fíjense cómo se simbolizan. Bien, se simbolizan de una manera muy similar a las funciones vectoriales, en el sentido que tenemos esa flechita, pero en general la convención es utilizar como nombre de las funciones letras mayúsculas. ¿Bien? Así como usualmente a las funciones escalares las simbolizábamos con letras minúsculas y cursivas, a los campos vectoriales le usamos una letra mayúscula, ¿bien? Cualquiera, y le ponemos una flechita arriba para indicar que es un campo vectorial, es decir, que yo tengo que esperar como imagen de esa función un vector. Bien. Y después, la ley la solemos expresar de algunas de estas tres maneras. Bien. Por componentes, pero ya sea como para ordenado, entonces lo que decimos es, bueno, en la primera componente va a ser esta y la segunda componente va a ser esta. Bien. O también en forma canónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso también lo han visto con vectores? Es decir, la primera componente por el versor i más la segunda componente por el versor j. ¿Bien? O también así. Las dos formas que lo van a encontrar. En general, la que más se utiliza es esta. Bien, es la más clara. Pero la van a encontrar de todas. Y esta muchas veces se utiliza cuando uno tiene que operar entre funciones vectoriales, sumarlas o multiplicarlas, etc. Se utiliza esta forma. Y estos P y Q, yo lo acabo de decir, pero a veces los presento, se llaman funciones componentes. Bien, así como con las funciones vectoriales x de t e y de t eran sus componentes, acá también, ¿no? Aparecen las funciones componentes. Ahora, ¿qué tipo de función son P y Q? ¿Son funciones escalares? ¿Son vectoriales? ¿Son campos? Son campos escalares. Son campos escalares. Bien, fíjense que siguen dependiendo, lógicamente, de los valores de x y de y, es decir, que necesitan dos valores para sus variables independientes, pero al aplicarlos generan como resultado un único valor real. Bien, entonces P y Q son campos escalares. Es decir, los campos vectoriales tienen como funciones componentes campos escalares. Es un trabalenguas, pero es así. Y si lo representamos quizás en forma con diagramas de Venn, lo que estaríamos viendo es algo de este estilo, ¿no? Como el conjunto de partida serían, en este caso, por ejemplo, pares ordenados, aplico la función y obtengo también otro par ordenado, que esto lo suelo pensar como las componentes de un vector, ¿bien? Que van a ser P y Q, que dependen de X y de Y. Por ejemplo, hagamos un ejemplo concreto. Acá tenemos un campo vectorial. Bien, fíjense, x por y, la primera componente, y la segunda componente, raíz de x más y. Bien, fíjense que cada una de estas componentes por separado son campos escalares. Y, bueno, perdón, esto es x sobre y, ¿no? Por lo que veo acá. Es x sobre y raíz de x más y. A ver, dirección tangente. Bien. ¿Se corta? Avísenme si se corta. Y vemos cómo las solucionamos. Bueno. Entonces, ahora supónganse que yo de mi conjunto de partida tomo el punto 4, 1. Bien, ¿qué harían ustedes ahí para obtener la imagen de 4, 1? Es decir, si aplico la función, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, esto lo voy a cambiar así. Sobre. ¿O qué obtendríamos, mejor dicho, acá?
Tendríamos el vector 4, 3. Bien. Lo que tendría que hacer sería en ambas componentes reemplazar x por 4 e y por 1, bien, operar, y eso me va a quedar como resultado las componentes del vector. Aquí tendría que hacer 4 dividido 1, 4. Bien, y aquí raíz de 4 más 1, o sea, 2 más 1, 3. Ahora, si eso yo lo quiero representar de manera gráfica, bien, ahí lo tienen, no absolutamente horrible como yo lo acabo de escribir, ¿tá? Si lo quiero representar de forma gráfica, yo lo que tendría que ver, o lo que puedo ver, es que tengo el punto del dominio, el 4, 1, bien, representa el dominio, y cuando le aplico la función, eso me genera como resultado, o está asociado, a el vector 4, 3. ¿De acuerdo? Ese sería como lo que hace este campo vectorial. Bien, entonces, como les dije antes, P y Q son las funciones componentes de este campo, bien, son campos escalares. Ahora, desde ya, como al ser una función, podemos empezar a analizar todo lo que sabemos de funciones y ver cómo se aplican esas definiciones en este caso. Por ejemplo, podemos intentar pensar cuál es el dominio de los campos vectoriales. Entonces, en definitiva, como siempre, el dominio es un subconjunto de R2, ¿sí? O sea, puede llegar a ser todo R2. Bueno, puede llegar a ser todo R2, ¿bien? Pero en general es un subconjunto de R2 formado por todos los puntos en donde tenga sentido aplicar el campo, ¿sí? O sea, tiene sentido en varios... O sea, eso es bastante amplio. Significa, por un lado, que tenga sentido algebraico, ¿bien? Que no tenga ninguna restricción algebraica para aplicar la función, el campo vectorial sobre ese punto que estoy analizando, y por otro lado que tenga sentido con respecto al modelo. Bien, si por ejemplo, no sé, mi campo vectorial representa fuerza de las corrientes marinas, quizás no voy a tener que eliminar del dominio a las posiciones que no caigan en el mar, ¿no? Eso no es porque quizás algebraicamente no pueda aplicar el modelo. Sino simplemente es porque no tiene sentido aplicar el modelo en esa posición si justo ese punto cae sobre una región de tierra, ¿bien? Y no una región marina. Entonces, bueno, lo mismo que siempre que sucedía con todos los tipos de funciones, tenemos que tener en cuenta las restricciones algebraicas y también las del modelo. Ahora, el hecho de que nosotros podamos pensar los campos vectoriales con sus componentes, bien, P y Q, eso también nos permite acercarnos a, básicamente, su dominio, ¿bien? O cómo pensar su dominio. Entonces, si yo necesito, o sea, si yo quiero analizar si un punto XY forma parte del dominio de F, voy a tener que ver si cuando aplico F voy a poder obtener una imagen, ¿no? Voy a poder obtener este vector imagen que le corresponde, ¿bien? Y que sea uno y solo uno, porque es una función y sigue cumpliendo las definiciones de función. Entonces, ¿cómo dirían ustedes? A ver, charlemos de esto, ¿bien? Para no decírselos yo directamente. ¿Cómo piensan ustedes que tendríamos que analizar o cómo se relaciona el dominio de F con los dominios de los campos P y Q? ¿Tienen una relación? ¿No? Tendría que ser, puede ser, no sé, una intersección entre los ambos dominios. Bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene que haber una intersección ahí? Si yo pudiera aplicar la función P Sí, y no pudiera aplicar la función Q, no podría aplicar en toda la función F en general, el campo vectorial. perfecto. Excelente. Porque yo lo que tengo ahí es un I, ¿no? Yo, para poder aplicar la función F, el campo vectorial F, sobre un punto, cualquiera, yo necesito poder aplicar la función P para poder hallar la primera componente de su vector,
del vector imagen, y además tengo que poder aplicar la función Q. ¿Bien? No es una u otra, necesito aplicar sí o sí las dos. Aunque una ya no esté definida, no voy a poder encontrar una imagen de F. Entonces, como necesito aplicar las dos, tengo un y ahí, básicamente lo que tengo que hacer es intersectar, ¿bien? Intersectar esos dos dominios, el dominio de P y el dominio de Q. ¿Por qué? Porque al intersectar lo que estoy buscando son los puntos que pertenecen a ambos dominios. Es decir, aquellos puntos en los que yo voy a poder conseguir una imagen, tanto para P como para Q, y por tanto para F. ¿De acuerdo? Entonces, eso de manera simbólica está escrito ahí. Si un punto pertenece al dominio del campo vectorial F, entonces, tanto la imagen del campo P como la imagen del punto Q en ese punto tienen que existir. ¿Bien? Más simbólico todavía, si el punto pertenece al dominio de F, entonces ese punto debe pertenecer al dominio de P y al dominio de Q. ¿Bien? Y acá lo importante, ¿bien? Lo central, es ese I, que es lo que a mí me permite justificar que el dominio de F en definitiva sea el dominio de P intersección el dominio de Q. Esto desde lo algebraico, pero también desde lo modélico, ¿no? O sea, uno ahí puede tener restricciones del modelo en el dominio de P y del dominio de Q, que se van a mantener en el dominio de F, y aún así, en el dominio de F también podemos incorporar otras restricciones propias del modelo. Como les decía antes, no sé, sacar los puntos de tierra que corresponde a una posición de tierra si estamos trabajando con corrientes marinas, por ejemplo. Bien, entonces, a ver, sigamos con este ejemplo. Sigue apareciendo aquí, por ahí acá, miren. Sigamos con este ejemplo que veníamos trabajando antes. Entonces, ¿cómo analizarían ustedes? ¿Cuál sería su estrategia si tuvieran que analizar el dominio de F? Bien, les pedimos, bueno, haya el dominio de ese campo vectorial. ¿Qué haríamos? Fíjense que ahí no tenemos restricciones del modelo. Bien, esto no está representando ninguna situación extra matemática. Y buscando las restricciones algebraicas de las funciones componentes. En un caso, y no podría ser 0 Ajá. por la P, y en el otro, X no podría ser menor a 0. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que ahí lo que hacemos es analizar el dominio por componentes, ¿no? Entonces, podemos buscar, si quieren, el dominio de P, de la primera de las componentes, que es X sobre Y, y ahí, perfecto, Y no puede ser 0. La única restricción es que ese denominador no se puede anular, por lo tanto, la variable Y no puede tomar valores 0. Si eso lo grafico, bien, el dominio de P, de la primera componente, podría tomar cualquier punto de R2, excepto aquellos que estén sobre el eje X. ¿Bien? Es decir, que tengan su coordenada y igual a 0. Por eso le dibujamos ahí una línea de puntos. Puedo hacer lo mismo con la componente Q, ¿bien? Con la función Q. Entonces, ahí puedo tomar como dominio todos los puntos de R2, excepto aquellos cuya coordenada X sea negativa. Entonces puedo tomar desde el eje Y incluido, los puntos del eje Y incluido, hacia, digamos, la derecha. Es decir, todos los que pertenecen al semieje positivo de las X y los cuadrantes 1 y 4. Y ahora, si yo tengo que graficar o me piden cuál es el dominio de F, es la intersección entre esos dos, porque básicamente yo lo que necesito es que cuando seleccione un punto para aplicar F, exista P y exista Q en ese punto. Bien, entonces, si yo interseco estos dos dominios que obtuve, los puntos que pertenecen a los dos son estos que están graficados acá. El primer cuadrante, los puntos del primer cuadrante, los del cuarto cuadrante y los del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma, bien, la estrategia que tenemos para poder encontrar los dominios de los campos vectoriales. Fíjense que también lo podemos expresar de manera, por definición del conjunto, ¿no? Son los puntos de R2 donde X es mayor o igual a 0 y también Y es distinta de 0. Bien, hasta ahora nada nuevo, venimos, o sea, los campos vectoriales
son como bastante tranquis, ¿no? Son como un campo escalar tuneado, pero bueno, son bastante útiles. Entonces, lo que viene la pregunta ahora, que siempre se nos complica con este tipo de casos, es cómo los podemos representar gráficamente. Porque se acuerdan, a ver, para hacer un repaso, si nosotros teníamos funciones escalares, las funciones escalares en general, lo que graficábamos era su gráfica. ¿Se acuerdan? Entonces ahí teníamos, suponiendo que y es f de x, y teníamos la función f. Entonces, graficábamos esa función, obteníamos su conjunto gráfica, que era un conjunto de puntos en R2, y básicamente de ahí podíamos sacar un montón de información. Podíamos observar el dominio, bien, si proyectábamos hacia el eje X, podíamos obtener el conjunto imagen si proyectábamos hacia el eje Y, bien, podíamos comparar distintas funciones si veíamos la forma de esa curva, bien, entonces teníamos casi todos los datos ahí. Después llegaron las funciones vectoriales, bien. Las funciones vectoriales se nos complicó un poco, no podíamos representar todo como pasaba con las funciones escalares. Entonces lo que recurríamos, ¿se acuerdan? Era a tener un eje T, bien, el eje donde estaban los elementos del dominio, y a cada uno de estos puntos del eje T le asignábamos un punto en el plano o un vector, posición, dependiendo cómo lo hagamos, ¿bien? Y lo que se generaba era una curva, ¿se acuerdan? Orientada, ¿bien? Que ahora sí podíamos asignarle un sentido de recorrido. Entonces, básicamente las funciones vectoriales teníamos como esta representación gráfica en dos partes. Que esto siempre complicaba un poco la vida, ¿no? Porque, digamos, uno cuando encontraba una representación gráfica de las funciones vectoriales, lo que veía era esta parte, que en definitiva es como su imagen. Acá no vemos el dominio lo tendremos que ver en este eje T. Acá en este sistema bidimensional no veríamos el dominio de la función, no está representado T, no es una información que está visual ahí. Entonces eso siempre nos complicaba un poco la vida. Bien, y luego teníamos los últimos que vimos, que eran los campos escalares, en donde la mejor forma que encontramos para representarlos, porque era como la más exhaustiva, la que más información daba, era buscando su gráfica, que su gráfica en este caso era ahora una superficie, ¿no? Ya no era una curva, no estábamos representándolo con curvas como en los casos anteriores, sino que ahora pasábamos a R3 y lo que obteníamos como gráfica era una superficie, es decir, era un elemento matemático que tenía área, ¿sí? Podíamos asignarle una cierta superficie, pero no tenía volumen, ¿de acuerdo? No era un cuerpo en el espacio. Entonces ahí podíamos ver, si proyectábamos hacia el plano XY, podíamos estudiar su dominio. Si proyectábamos hacia el eje Z, podíamos estudiar su conjunto imagen. ¿Bien? Y la forma de esa superficie que también se llamaba gráfica, nosotros lo podíamos relacionar con el campo. ¿Bien? Decíamos, bueno, hay campos que tienen esta forma, son planos, otros que son paraboloides, otros que son esferas, ¿bien? Y como que teníamos diferentes formas para esas superficies. Bien, repaso de representaciones gráficas de funciones. Ahora, ¿cómo representamos gráficamente los campos vectoriales? ¿Qué se les ocurre? Por acá tenemos un problema. A ver si se dan cuenta cuál es. Para representar a los pobres campos vectoriales en R2, de R2 en R2. Hay infinitos puntos en el espacio, en el campo. En el espacio. Bueno, pero acá tenemos como, en realidad, tanto el dominio, el conjunto de partida, como el de llegada, los deberíamos representar en R2, ¿no? O sea, el conjunto de partida sería un subconjunto de R2, el plano. Y el conjunto de llegada serían vectores en el plano. Bueno, igual lo mismo, pero en el plano, que hay infinitos puntos en el plano como para representar un vector para cada uno. Claro, perfecto. Es como, a ver, todas las variables no las podemos representar juntas.
¿Bien? Porque fíjense, en los campos escalares, ¿sí? Si teníamos un campo escalar que iba de R2 en R, por ejemplo, bien, por ejemplo, f de xy igual a x más y, no sé. Acá, ¿cuántas variables en total teníamos? Si sumamos la cantidad de variables dependientes e independientes, ¿cuántas hay? Tres. 3. ¿Bien? O sea, es como acá tenemos xy y z, que sería como la variable dependiente de x y de y. Entonces, al tener 3 variables, esto lo podíamos pensar en una única forma de representación, de representar todo al mismo tiempo, y por eso recurríamos a hacer las gráficas, ¿bien?, en R3. Ahora, en los campos vectoriales, ya si nuestra definición es R2 en R2, o sea que sería el caso con menos cantidad de variables que podemos encontrar para un campo vectorial, ya ahí tenemos 4. Bien, tenemos las dos independientes que me generan las dos, digamos, independientes. Entonces ya no tengo manera de poder representarlas todas juntas en un único sistema. ¿Bien? Porque ya no tengo sistemas con 4 variables. ¿Bien? Al menos no en nuestra existencia humana 3D. Entonces no lo podemos hacer tan sencillamente. Entonces lo que tenemos que buscar es una estrategia como un poco ahí más aproximada, digamos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos básicamente los dos problemas. Tenemos que representar 2 variables independientes y 2 dependientes, o sea, 4 variables. Y además, la representación lo que nos tiene que permitir es entender un poco cuál es el comportamiento del campo. ¿Bien? No es graficarlo por graficarlo, es graficarlo porque la gráfica nos debería permitir acercarnos a eso y decir, ah, claro, el campo se está comportando así, está haciendo esto, está yendo para este lado, ¿bien? O no se mueve más, se mueve menos, ¿bien? Es como no, hacer un análisis sin necesidad de recurrir a quizás al cálculo numérico. Entonces, para eso aparecen los que se llaman mapas vectoriales, y ese es su nombre preciso. ¿Qué es un mapa vectorial? Es una representación gráfica de un campo vectorial, ¿bien?, que tiene esta forma, como vimos antes en los mapas de viento. Fíjense, acá lo que tenemos es un plano, bien, tenemos R2, con diferentes puntos del plano, y sobre cada uno de estos puntos del plano se ancla un vectorcito. Acá lo que tendríamos serían los puntos, estarían representando los elementos del conjunto de partida, es decir, los elementos del dominio del campo, y sobre ese punto se le ancla su imagen, es decir, se le ancla el vector imagen que genero cuando aplico el campo F, bien, sobre ese punto. Dicho de otra manera, si yo en este punto X, Y que tengo ahí, agarro sus coordenadas, las meto dentro de F, hago todas las cuentitas y obtengo el vector, obtengo este vector que lo anclo, lo comienzo desde ese punto. ¿Bien? Y así lo hago con otros puntos. ¿Cuántas variables están viendo en esta representación? O sea, ¿cuántas variables grafiqué acá para nuestro campo F? ¿Bien? Tenemos este F que es de R2 en R2. ¿Cuántas variables de todas las variables de F pude graficar? Dijimos que teníamos 4 en total, ¿no? 2 independientes y 2 dependientes. ¿Estás graficando solo X e Y? Bien, ¿estás graficando X e Y? Sí, perfecto. O sea, las dos independientes las graficas. Hasta ahí está.
¿Todos de acuerdo? O sea, tenemos acá y acá x, o sea, básicamente con esas dos podemos fijar el punto del dominio. Así que con las dos independientes estamos. Ahora, ¿graficamos las dependientes? Hmm. ¿Cuáles serían las dependientes? O sea, si yo a este punto le aplico el campo, ¿cuáles serían los valores de las variables que dependen de ese x y de ese y? Las coordenadas x, y del vector. Bien, bien, serían las componentes del vector. Y acá en el gráfico también las veo. ¿Sí? Es decir, acá mis dos variables dependientes, que serían P y Q, también aparecen. Fíjense, yo podría haber graficado este punto nada más, pero al anclar este vector en ese punto, lo que también estoy graficando es su componente en X y su componente en Y. Bien, por ende, estoy graficando los valores de las variables y dependientes de ese X y de ese Y. Entonces, estoy graficando en definitiva las cuatro variables. Bien, las dos independientes son las que a mí me permiten graficar o ubicar los puntos. Mientras que las dos dependientes, lo que me permiten, o sea, lo observo en las componentes de los vectores imágenes que voy anclando en cada punto. Entonces ahí ya tengo graficadas las cuatro. O sea, este problema lo tengo solucionado. Y también lo que nos debe permitir es visualizar el comportamiento de f. Entonces, por ejemplo, a ver, este era un ejemplo para explicarles esto, pero acá sí tenemos un mapa vectorial real de un cierto campo vectorial. Bien, esta es la ley del campo vectorial, la que tiene acá abajo, y este es un mapa vectorial hecho para ese campo. Fíjense, acá lo que tenemos son los diferentes vectorcitos anclados en diferentes puntos. Bien. Fíjense que tienen diferentes direcciones, que tienen diferentes sentidos, que tienen también diferentes magnitudes y en diferentes módulos. Y ahora, si yo les pregunto, bueno, ¿cómo se comporta ese campo? Si ustedes me tuvieran que describir en palabras, que esto es lo que nos interesa, ¿eh? O sea, no estoy haciendo esto de molesto, sino que nos interesa mucho que hagan estos ejercicios de interpretación, como ya se habrán dado cuenta. ¿Cómo se comporta ese campo? Si lo tuvieran que decir con palabras, ¿qué dirían? ¿Qué información sacarían de ese mapa vectorial? Supónganse que esos vectores representan fuerza, ¿no? O sea, que están, no sé, esto es agua, y básicamente los vectores representan la fuerza de la que lleva el agua en cada punto. Como que hacia el centro el módulo de los vectores disminuye. Bien, perfecto. Es decir, que mientras más me acerco al
origen de coordenadas, ¿no? En este sistema de referencia, podríamos decir que la fuerza del agua es menor, ¿no? En intensidad. Eso sería como una conclusión que podemos sacar. O al revés, mientras más lejos estoy del centro, de este punto, la fuerza con la que me va a empujar el agua va a ser mayor. Bien. Y ahora, ¿qué va a hacer esa fuerza del agua? ¿Cómo me va a mover? Supónganse que yo soy una partícula ahí flotante y me deposita acá. ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo se va a mover esa partícula? Es una hipótesis, ¿eh? Yo sé que ustedes no lo saben, pero más o menos. Se va a alejar del centro, se va a acercar al centro, se va a mover random, y va a hacer cualquier cosa. Diría que se acerca al centro. Sí, a ver, si está acá, va a intentar lo primero va a intentar moverse para allá, ¿no? Básicamente la fuerza la está empujando hacia allá. Pero fíjense que si ustedes ven todos los vectores en general, parecerían ser que los vectores es como que van cambiando su dirección, pero no de manera aleatoria. No es como acá. Fíjense que acá los vectores tienen cualquier dirección, no se va para acá, para allá, para un lado, para otro. En cambio acá van cambiando su dirección, pero parece como que van girando, ¿no? Es como que su dirección y sentido va girando en sentido antihorario. Fíjense que pasa tanto con estos que tienen mayor intensidad como con estos que tienen menor intensidad. De hecho, si acá graficamos más puntos, o sea, si tomamos más puntos, quizás si tomamos un punto acá, el vector f va a ser una cosa así. Bien, y si tomamos un punto, no sé, acá, el vector f va a ser una cosa así. Ahí. Bien, entonces, en definitiva, yo esperaría que más o menos, no sé, esto no lo podemos predecir también, pero si hay algo flotando acá, es muy probable que empiece a girar. Bien, como que la tendencia que haga o que produzca la fuerza del agua es ir empujándolo de modo que vaya girando, ¿no? Quizás al girar se aleje, quizás al girar se acerque, no sabemos, pero como uno esperaría que por la dirección que tienen estos vectorcitos vayan girando. Bien, de hecho, fíjense que acá está graficado para estos cuatro de acá. Los vectores son siempre tangentes a una circunferencia, es decir, siempre se parecen lo más posible a una circunferencia. Es decir, parecería que está empujando siempre a la partícula para moverse alrededor de esa curva. Entonces, eso es un poco lo que nos interesa que ustedes analicen a partir de estos mapas vectoriales. Bien, que puedan sacar conclusiones, para eso está. Bien, nos permite visualizar el comportamiento en general del campo vectorial. ¿Sí? No es solamente una cuestión matemática pura de decir, para el punto 2, 2, el vector que le corresponde es tal. No, es un poco también para que lo puedan visualizar de manera más amplia. Ahora, tienen ventajas, ¿no? Estas dos cosas que nosotros necesitábamos las cumplen. Pero también tienen una desventaja. A ver si pueden notar cuál es. ¿Cuál creen que para ustedes es una desventaja de estos mapas vectoriales? O que no hacen las cosas de la mejor manera que uno esperaría. Compárenlo, por ejemplo, con las gráficas de una función escalar. Tal vez que con la función escalar podemos ver absolutamente todas las imágenes, mientras que con este podemos elegir algunas para representar, porque si no, no veríamos nada. Perfecto. Esa es la gran desventaja. Bien. Si uno hace una gráfica de un campo escalar, por ejemplo, de una superficie o de una función escalar, obtiene imágenes, puede observar, puede visualizar las imágenes para todos los puntos. ¿Bien? Todos los puntos del dominio están representados y todas sus imágenes están representadas. Acá no podemos hacer eso. Si tomásemos todos los puntos del dominio, bien, cubrimos todos los puntitos, por ejemplo, de una región, y a cada uno de ellos le asignamos un vector, lo que haríamos sería una cosa
monocolor, en este caso sería todo azul, porque no podríamos reconocer uno de otro, no podríamos separar visualmente uno de otro al estar tan cerca. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar algunos puntos. Por lo tanto, no sabemos, no tenemos a ciencia cierta el comportamiento de todos los puntos del dominio, solo de algunos, pero eso aún así nos sirve para entender un poco el comportamiento general del campo. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que saber, esto sí es importante, que en los mapas vectoriales no se representan todos los puntos del dominio ni todas sus imágenes. Bien. Lo que les dejo aquí, después les voy a subir esta presentación desde ya, lo que les dejo es 2 páginas que les permiten, ustedes simplemente escribiendo esto, escribiendo las leyes de los componentes, les hace ya automáticamente grafiquitas de los campos vectoriales, les hace los mapas vectoriales para que ustedes puedan, digamos, visualizarlos. Ok. ¿Para qué vamos a utilizar campos vectoriales? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto acá, en temática 2, en carreras de bioquímica, farmacia, biotecnología, química, lo que sea? Se utilizan mucho para representar campos de fuerza. Bien, ¿qué es un campo de fuerza? Simplemente una representación gráfica, por ejemplo, o una forma de analizar o de trabajar con cómo varían las fuerzas en un cierto espacio. Es decir, por ejemplo, en un plano o en el espacio en R3, pero cuál es la fuerza que se aplica en cada uno de los puntos, en cada una de estas posiciones. A eso se le llama campo de fuerza. ¿Bien? Acá les traigo un ejemplo que van a ver en física 2, por ejemplo. ¿Bien? La fuerza eléctrica alrededor de una carga. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, en un sistema de referencia, en el origen ponen algo que está cargado, súper chiquito y con carga. No sé, un electrón, por ejemplo. Bien. Entonces, todo alrededor, en todo el plano, ese electrón genera una cierta fuerza eléctrica. Bien. Supónganse que ustedes tienen, no sé, ubican otra carga en algún lugar, acá, por ejemplo, que tiene carga positiva. Entonces, estas dos se van a sentir atraídas. En esta posición va a empezar o se va a ver que existe una fuerza, a ver, voy a cambiar de color, una fuerza de atracción entre ambas, ¿no? Va a aparecer esta fuerza. Bien. Que obviamente va a depender de la intensidad de las cargas y va a depender de la distancia. O qué tanto las separé. Y eso lo puedo pensar para cualquier punto, más cercano, más lejano, ¿bien? Para todos estos puntos va a existir, va a aparecer ahí una fuerza que va a depender de la posición, por supuesto. Entonces, como tenemos una fuerza que es una magnitud vectorial, que depende de la posición en donde me encuentre, lo que tengo ahí, o sea, la mejor forma para representar eso es un campo vectorial, ¿bien? Tengo vectores que dependen de posiciones en el plano. Y de hecho acá tienen hasta uno de los modelos más sencillos para representar eso en el plano. Bien, estas son sus componentes. Bien, K es una constante negativa multiplicada por X o por Y en cada una de las componentes sobre el módulo, bien, o sobre la distancia al origen, en realidad, que sería esto. Si ustedes grafican eso, bien, esto es un ejemplo, no es que se lo tienen que saber ni nada, pero si grafican eso, lo que obtienen es este mapa vectorial, que tiene mucho sentido. Bien, en cada una de las posiciones, fíjense que aparece una fuerza de atracción que apunta hacia el origen, porque básicamente es una fuerza de atracción entre la carga positiva y la carga negativa que está acá. Bien, acá no se ve mucho, pero también cambia en intensidad mientras nos vamos alejando. Y ahora, si la carga que posiciono, en vez de ser positiva, es una carga negativa, ahí lo que va a haber es una repulsión con la que está en el centro. Entonces la fuerza va a seguir apareciendo, pero fíjense que lo que cambia es el sentido de esos vectorcitos. Bien. Nada, un ejemplo para que vean que esto se puede utilizar, o en qué caso se utiliza. Cuando tenemos magnitudes vectoriales que dependen de posiciones. Ahí se utiliza un montón. Eso también pasa cuando uno representa, por ejemplo, los campos de velocidades. ¿Qué son los campos de velocidades? Básicamente, una representación de la velocidad de un fluido en diferentes posiciones. Bien, también lo van a ver. Quizás esto ya más o menos lo estuvieron trabajando en física 1, si cursaron física 1.
¿no? Como en cuestiones de hidrodinámica, por ejemplo, ¿bien? Que cuando un fluido se mueve, ¿sí? Su velocidad va cambiando dependiendo, por ejemplo, del diámetro, ¿bien? Del tubo donde se mueve. Entonces, ahí, fíjense que lo que tenemos representado acá es un mapa vectorial también. Bien, quizás no se lo presentaron con ese nombre, pero lo es. En cada una de las posiciones se representa un vectorcito, en este caso en R3, que indica la velocidad del fluido. Y también vamos a utilizarlo en matemática y también en otras asignaturas cuando recurran a los campos de gradientes. ¿Bien? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con los gradientes en campo vectorial, en campos escalares, en el tema anterior, en el núcleo anterior? Entonces, definimos esto en su momento. Si teníamos un campo escalar F, bien, R2, vamos a trabajar ahora, vale para Rn, pero vamos a trabajar para R2, definimos su gradiente, bien, como esto. ¿Se acuerdan que era como un vector? En ese momento lo llamamos así, un vector, en que la primera componente era la derivada parcial del campo escalar con respecto a la primera de las variables independientes, y así sucesivamente en todas las otras componentes. La derivada con respecto a la segunda, la derivada con respecto a la tercera, y así sucesivamente. Bien, el gradiente, obviamente el gradiente dependía de un punto. Yo a esto lo que tenía que asignar, o sea, para obtener el gradiente yo necesitaba dos datos. ¿Quién era F, o sea, la ley del campo, y cuál era el punto? ¿De acuerdo? Básicamente, ¿en qué punto lo quería calcular? Entonces, resolvía esto, resolvía las derivadas parciales, la aplicaba en ese punto y obtenía, no sé, 4, 2, ¿no? Y obteníamos ahí lo que decíamos nosotros, el vector gradiente. Ahora, fíjense que el vector gradiente, en definitiva, es un vector que depende de la posición. O sea, yo en cada uno de los puntos que pertenecen al dominio de F, voy a poder asignarles un vector gradiente, ¿sí? Y que va a ser distinto. O sea, ese vector gradiente va a depender de cada punto. No va a ser igual el vector gradiente para un mismo campo en el 0, 0, en el 1, 1 o en el 20, 60. ¿Bien? Va a haber un cambio, seguramente. Entonces, el gradiente depende de su posición. Por lo tanto, lo que tengo acá es un vector que depende de la posición. Tengo, en definitiva, bien, esto lo puedo pensar como un campo vectorial, y de hecho lo es. Fíjense que tenemos dos variables independientes, que serían las posiciones de los puntos, bien, que cuando yo las delimito, las fijo y reemplazo aquí, lo que estaría obteniendo, en definitiva, serían las dos componentes del vector gradiente. Entonces, este vector gradiente va de R2, es decir, fijando los valores de X y de Y, a R2, que serían las componentes que obtengo del vector gradiente al aplicar su ley. Por lo tanto, el vector gradiente, bien, o mejor dicho ahora, como lo vamos a definir, el gradiente es un campo vectorial. ¿Sí? En su momento no lo charlamos mucho, pero ahora aparece, bien, y lo podemos pensar con esta nueva definición que vimos en esta clase, bien. El gradiente, en definitiva, es un campo vectorial. En cada uno de los puntos que pertenecen al dominio del campo F, le asigna su vector gradiente. Y las componentes, en definitiva, van a ser P, va a ser la derivada parcial con respecto a X, bien, que también es un campo escalar, y Q va a ser la derivada con respecto a Y, que también es un campo escalar. Por ende, también lo que podemos hacer es graficar campos gradientes. Es decir, si yo acá les digo, bueno, a ver, hallen el gradiente de F en el 1, 1, por ejemplo, y grafíquenlo, no tenemos mucho lío, ¿no? Acá tenemos que hallar el gradiente de este campo, lo aplicamos en este punto, nos va a dar un vector. Bien, de hecho, es el 2, 2. Y tenemos que graficarlo, ¿qué hacemos? Bueno, graficamos el vector 2, 2, punto. Ahora, si yo lo que les pido es que grafiquen todos los gradientes, o que grafiquen el campo gradiente, la función gradiente para este campo escalar, y ahí ya se nos complica un poco, ¿bien? Porque tenemos que graficar infinitos vectorcitos. Primero lo que podemos hacer es hallarlo, es decir, encontrar las derivadas parciales con respecto a X e Y de este campo, que son 2X y 2Y, y esto básicamente lo que hacemos es graficarlo con un mapa vectorial.
Entonces, la gráfica del gradiente de f, ¿sí? Del gradiente de este campo escalar f, es esta que tienen a la derecha. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo analizo? Y que en cada punto, por ejemplo, en el punto, no sé, 1, 1, que está acá, ¿sí? El gradiente que le corresponde es este. ¿Sí? Acá vale hacer una aclaración. En general, los programas, el software que hace los mapas vectoriales, que como son los que les mostré antes y les dejé los links, lo que hace no es representar directamente el vector imagen. Por ejemplo, acá en el 1, 1 nosotros sabemos que el resultado debería ser el 2, 2, ¿no? El vector 2, 2. Fíjense que acá usted me dice, pero ese no es el vector 2, 2, me estás mintiendo, ¿no? Porque el vector 2, 2 tendría que ir hasta 3, 3, sería un vector sote enorme que va hasta acá. Bien, ese sería el gradiente en ese punto. Ahora, lo que hacen estos programas es multiplicar esos vectores siempre por un mismo número. Bien, lo escalan, así se llama. Entonces, lo que me está indicando es cuál es la dirección y el sentido del gradiente y tiene una longitud, bien, proporcional. Es decir, por ejemplo, fíjense que este es como, parece ser el doble de largo, tiene un módulo que es el doble que este. Bueno, eso estaría indicando que el gradiente de este sería el doble, bien, el módulo, que el gradiente de este. No es necesariamente el módulo, es decir, no es que esta longitud es la que le corresponde. Lo que se mantiene es la proporción entre ellos, es la relación entre ellos. Dicho de otra manera, mientras más chiquitos se vean, más chiquito es el gradiente, bien, menos módulo tiene. Y acá lo que tenemos es, en definitiva, en vez de poder representar el gradiente en un solo punto, representamos el gradiente en muchos puntos. Entonces podemos analizar el comportamiento del campo gradiente. Bien, ya no nos interesa cuál es el gradiente en un solo puntito. Lo que nos interesa es el comportamiento del campo gradiente en general. ¿Y cómo se relacionaban? A ver, ya está, repasamos. ¿Cómo se relacionaba el gradiente con las curvas de nivel? ¿Se acuerdan? O sea, si yo acá graficase una curva de nivel de este campo, ¿qué esperaría ver con estos vectores gradientes? Que son perpendiculares. Bien, que son perpendiculares. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora tomo una curva de nivel de este campo, por ejemplo, voy a graficar C5. Ahí, me parece, bueno, C5. Fíjense que esa curva de nivel, bien, que son todos los puntos que tienen imagen 5, es perpendicular a todos los vectores gradientes que tenemos dibujados en ese mapa. ¿Bien? En todos los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, y por otro lado, ¿para dónde esperan ustedes que crezca este campo? Es decir, si yo tuviera que graficar, porque esto después a veces se los preguntamos y quedan perdidos. Supónganse que yo ahora le digo, bueno, las curvas de nivel de este campo son todas circunferencias. ¿Ok? Ahora, yo acá grafiqué C5. Quiero graficar C9, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde la graficarían? ¿Cómo lo graficarían? Viendo esa información que tienen ahí. ¿Y por qué? Obviamente. Afuera de esa que está dibujada. Bien, perfecto. Otra circunferencia, también centrada en el origen, bien, pero necesariamente, y esto sí o sí lo tienen que hacer así, si no es un error, tiene que tener mayor radio, ¿no? Tiene que estar como ser concéntrica, pero por fuera, si lo decimos de esa manera. ¿Qué les indica eso? ¿Por qué saben ustedes que la tienen que graficar con mayor radio que C5? Porque los gradientes apuntan para afuera. O sea, que Bien. aumentan para afuera. Perfecto, excelente. ¿Se acuerdan que los gradientes nosotros lo interpretábamos como hacia dónde se daba la derivada direccional máxima? Es decir, dónde cambiaba con mayor intensidad en el campo. Entonces, si yo estoy graficando C9, que es una curva de nivel que tiene una imagen mayor que C5, entonces la tengo que graficar en el sentido donde ese campo crece.
Bien, si los puntos de S5, en los puntos de S5 el gradiente me indicaban para afuera, me está diciendo si te mueves hacia afuera de esta curva de nivel, bien, o sea, si los puntos que vas a analizar son los que están más lejos del origen, entonces ahí la imagen del campo va a aumentar. En cambio, si yo hubiera graficado una curvita acá, esta estoy seguro que es una curva de nivel para un z menor a 5. Bien, no sé, C1, por ejemplo. Bien, distinto hubiera sido si el comportamiento del campo sería distinto. Por ejemplo, fuera también todas curvas de nivel que son circunferencias, pero cuya imagen va creciendo hacia adentro. Bueno, entonces ahí todos los gradientes apuntarían hacia adentro. Bien. Punto. Entonces, analicemos ahora un caso. Ya acá un poco terminamos con el hecho de, bueno, qué son los campos vectoriales y para qué se usan. Analicemos un caso particular. A mí me interesa a veces traerles estos problemitas y que los discutamos, porque no es lo mismo ver todo en lo ideal de la matemática que cuando lo aplicamos a un caso concreto. Entonces, vamos a trabajar con un equipo de windsurf por el Río de la Plata. ¿Bien? Y tienen que correr una carrera, ¿sí? Que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Son 40 kilómetros. Bueno, no sé por qué dice millas, pero bueno, 40 kilómetros. Básicamente entre este punto y este punto. Y tenemos que tratar de ganar la carrera. Para eso nos contratan un poco, ¿bien? Hacer la regata lo más rápidamente posible, ¿bien? O de la mejor manera posible. Básicamente lo que nosotros necesitamos usar ahí es el viento, ¿sí? Porque es el que impulsa la verita. Y básicamente lo que nos dicen es, bueno, la carrera se puede hacer un domingo o se puede hacer el siguiente, dependiendo de las condiciones climáticas. ¿Sí? Y nos dan como una predicción, vean un mapa de viento, como lo vimos al principio, de cómo se va a comportar el viento en cada uno de esos días. ¿Bien? No veamos la ley todavía, veamos esto. ¿Qué me dirían? ¿Cómo describirían el comportamiento del viento el primer domingo y el segundo domingo? Fíjense que en el primer domingo, yo acá lo que tengo, digamos, en el eje X tenemos la distancia, digamos, desde el punto de partida hasta la meta, ¿bien? Donde 1 representa 10 kilómetros, ¿no? Cada unidad serían 10 kilómetros. Lo mismo acá. O sea, el sistema de referencia es el mismo, ubicado desde partida hasta la meta, ¿bien? Que sería básicamente este-oeste en el eje X y sur-norte en el eje Y, para que tengan una referencia geográfica. ¿Cómo se comportarían el viento en esos días? A ver, escucho. Yo diría que como que en el segundo domingo, pensándolo desde la carrera, digamos, del inicio a la meta, como que te alejaría de la meta. En cambio, en el primero, si bien, digamos, no es que el viento te va a resultar siempre a favor, pero creo que es más factible que ese sea el más conveniente. Porque si bien te lleva, como que te desvía, después como que vuelve a llevarte a la meta. En cambio, en el segundo domingo están todos como para el noreste. Bien, perfecto, buenísimo. Genial, excelente. Ya podrías hacer regatas de windsurf. Genial. En este caso, fíjense que el viento sopla con dirección constante, ¿no? Es como que siempre sopla igual, no importa dónde estoy. Estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, siempre sopla para el noreste. Mientras que acá cambia, es decir, lo que podemos predecir es que va a haber un cambio en el viento, ¿sí? Mientras me mueva con mi tabla. Si yo, repito lo que dijo su compañera muy bien, ¿bien? Si yo, supónganse que no hago ningún esfuerzo, es decir, no me muevo, no hago nada extraño, simplemente me dejo llevar por el viento, ¿bien? Estoy acá en el inicio, con mi vela,
y solamente me dejo llevar por lo que indica el viento. ¿Qué esperan que haga? ¿Cuál sería la trayectoria que yo seguiría en ese caso? Siempre noreste. Noreste, ¿no? Y rectilínea, como que acá no doblaría nunca, ¿no? Haría una cosa como así. Y el viento me empujaría hacia allá. Bien, perfecto. Y acá, si me dejase llevar en el primer domingo, ¿qué esperan que suceda? Como una parábola. Bien, perfecto. No es como que haría una cosa así, pero fíjense que como va cambiando el viento, yo haría una así, ¿no? Y hasta quizás me lleve a la meta. No sabemos, ¿no? Quizás un poco antes, un poco después. Pero parecería que el viento solo me llevaría. Sí, bien, genial. Ahora, otro nos puede decir, bueno, pero a ver, si querés ir a la meta, más allá que ahí el viento te empuja y te lleva solo, el primer domingo, estás recorriendo una señora distancia, ¿no? O sea, tenés que hacer todo este camino para llegar a M, siendo que el camino más corto siempre es, ¿no?, el segmento recto. Bien. Si yo hago el segmento recto, acá, el viento, ¿está a favor mío o está en contra? Bien, voy a borrar todo, pues es un poco un caos. Hago ese segmento rectito de acá hasta acá. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que bastante a favor, pero comparándolo con el otro caso, si yo tuviera otro caso que es completamente rectilíneo hacia la meta, diría que ese es más a favor. Bien, perfecto. O sea, a ver, no es la situación ideal, no es que el viento viene de mi espalda y me empuja hacia la meta, sería hermoso, pero no está sucediendo eso. Pero en general parece estar a favor, ¿no? Porque más allá de que me quiera empujar hacia los costados, mejor dicho, hacia el norte o hacia el sur, pero siempre hay una componente hacia el este. Bien, fíjense que todos estos vectores que están graficados acá, y suponemos que todos los intermedios también, si se comportan más o menos igual, tienen en X una componente que va hacia el este. ¿De acuerdo? Después sí tienen componentes norte-sur, que quizás me desvían un poco, ¿bien? Pero en X me empujan hacia la meta. No tengo ningún vector que, por ejemplo, acá haga algo así. Si yo tengo un vector así, su componente en X va hacia el oeste, es decir, ese sí se me está oponiendo al movimiento, bien, está como empujándome hacia el punto de partida, no hacia la meta. Bien, entonces, en definitiva, incluso si me muevo en el segmento rectilíneo directamente, bien, el segmento de recta, también el viento estaría en parte a favor. Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué me conviene? Si yo tengo que tomar una decisión acá. ¿Me conviene dejarme llevar por el viento, aprovechar su fuerza y hacer todo esto, pero haciendo una trayectoria más larga? ¿O usar la trayectoria más corta, que el viento no se me opone, está un poquito a favor, bien, e ir tratando de moverme de P hasta E? Bien, no sabemos. Esas preguntas son las que vamos a intentar responder en esta, no solo en esta segunda parte de la clase, sino también que van a ver mañana con Marisa. Bien, ese va a ser un poco el estudio que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Cómo estudiar esta cuestión en un campo de fuerzas. Ahora, acá lo que tenemos son dos leyes, ¿no? La ley del campo F, del campo vectorial F, y la ley del campo vectorial G. ¿Cuál es cuál? O sea, este mapa vectorial, ¿corresponde a F o a G? ¿Y por qué? El del segundo domingo corresponde a F porque todos los vectores apuntan en la misma dirección. Perfecto, bien. Esto es básicamente la representación gráfica de un campo vectorial constante. Bien,
Bien, fíjense que acá este campo vectorial no depende de x y de y. Siempre para cualquier x y para cualquier y, asigna a esos puntos el 1, 2. ¿Bien? Siempre le asigna el mismo vector. Eso es lo que vemos acá. Cualquiera sea el punto, siempre tenemos el mismo vector. No cambia dirección, sentido ni módulo. En cambio, G ya sí varía, depende de X, ¿no? En todos tienen la misma componente X, es decir, el desplazamiento horizontal es lo mismo para todos estos vectores, pero cambia su componente Y. Entonces ahí podemos decir, bueno, este es F seguro, o sea, es el mapa vectorial que le corresponde a F, y este es el mapa vectorial que le corresponde a G. Muy bien. Ahora, se proponen dos posibles estrategias para hacer la regata, ¿bien? Que son las que veníamos charlando. Ir directamente de P a M en un segmento rectilíneo, ¿bien? Que eso es lo que viene dado por la función vectorial, ¿bien? RD. ¿Por qué tengo que usar acá una función vectorial para indicar esa trayectoria? Para saber la posición en función del tiempo. Bien, pero ahí también podría usar una función escalar, podría usar una constante, por ejemplo, ahí. No sé, y igual a 0. Porque yo tengo una dirección y un sentido Bien, para, digamos, llegar a la meta. excelente. Porque me interesa, digamos, como en función del tiempo, y además lo que me interesa es que esa curva, bien, esa trayectoria venga dada por una curva que esté orientada, ¿no? Que eso se acuerdan que cuando usábamos, por ejemplo, una ecuación cartesiana, bien, no una función vectorial o ecuaciones paramétricas, eso lo perdíamos. Teníamos la forma, sabíamos que era un segmento rectilíneo, pero no conocíamos cuál era la dependencia temporal, el sentido, la dirección, es decir, la orientación de recorrido. Entonces, básicamente, acá lo que necesito utilizar sí o sí son funciones vectoriales. Bien, entonces tengo esta, la RD, que indica voy de P hasta M, moviéndome hacia allá, y RI, bien, la indirecta, digamos, que va de P hasta M, pero moviéndome por esta parábola. Entonces ahí la pregunta que vamos a intentar responder es ¿cuál me conviene para este caso y cuál me conviene para este caso? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar ver acá es conocer la fuerza que ejerce el viento, pero en cada momento de nuestro recorrido. Bien, acá fíjense que el tiempo viene dado por T, bien, que está medido en horas, no lo dice, pero está medido en horas. Y va entre 0 y 1/2, es decir, que tenemos un recorrido de media hora aproximadamente. Ahora, yo lo que quiero conocer es la fuerza, bien, que ejerce el viento en la posición de la persona que tiene la velita, pero en cada tiempo. ¿Cómo harían? ¿Ven? En cualquier tiempo, ¿eh? No les digo, bueno, a ver, en los 15 minutos. No. Que dependa del tiempo como variable. Y que yo pueda decir, asigno este tiempo y eso me permita llegar a la fuerza. ¿Cómo haría? Vuelvo acá, sí, tienen toda la info. ¿Puede ser una composición entre la función vectorial y el vector gradiente? La función vectorial y el vector gradiente. Ok. ¿El gradiente de qué? El gradiente de la función del campo escalar, o sea, la derivada. Lo que sería esto, f y g. Ah, ok, perfecto, bien. O sea, a ver. Vamos por partes. Acá no tenemos, mejor dicho, a ver, no quiero decirles algo falso. Acá no estamos trabajando con un vector gradiente per se, ¿bien? Es decir, f y g no lo pensamos como gradiente de algo.
¿Pueden llegar a ser el gradiente de algo? Sí. Bien, pero no lo estamos pensando así. Son campos vectoriales, en todo caso, si lo queremos llamar como para no meter la pata. Bien, son el campo vectorial F y el campo vectorial G o el campo de fuerzas, también le pueden decir así. Entonces, bien, podemos componer. ¿Por qué necesitamos componer? Porque acá nosotros tenemos una información que a cada tiempo nos va a dar, la función vectorial nos va a dar como resultado la posición. Bien, entonces el tiempo, R, cualquiera de las R's, nos va a generar una posición, ¿no? Que sería la posición en el río. Pero nosotros no queremos eso, queremos que T esté relacionada con la fuerza. Bien, ahora la fuerza viene dada por estos, ¿no? Por los campos vectoriales. Pero los campos vectoriales se aplican sobre X e Y. Es decir, básicamente cada posición, F o G, el que quieran, le asigna una fuerza, ¿no? Que si quieren, bueno, le vamos a poner F. Pero tampoco es lo que nosotros queremos. Porque nosotros queremos obtener la fuerza, perfecto, pero no sabiendo la posición. Nosotros necesitamos las fuerzas por tiempo, ¿no? En que el tiempo es la variable que nosotros conocemos y que necesitamos que se relacione con la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y, básicamente, como los elementos de llegada, ¿bien? O sea, los elementos del conjunto de llegada de R se corresponden con los elementos del conjunto de partida de F, o del dominio, entonces lo que podemos hacer es componer. ¿Bien? Y básicamente lo que nosotros vamos a obtener va a ser esta relación. La composición va a ser esa. Va a ser una nueva función que combine la información de R y de F y que para cada T me asigne un F. ¿Bien? Entonces lo que yo tengo que buscar básicamente es esta composición. Bien, que esto yo lo voy a aplicar a T's. O sea, tiempos, primero le aplico R, eso me va a dar una posición, y a ese resultado se le aplica F y me va a dar como resultado la fuerza. Entonces va a relacionar fuerza con tiempo. ¿Bien? Es decir, puedo componer esa función vectorial con ese campo vectorial. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Bien? Bien. Lo mismo que decíamos antes, la fuerza del viento, la posición en cada tiempo. ¿Bien? Y lo que nosotros tendríamos que hacer sería este proceso. A un tiempo, aplicamos R, nos da una posición, aplicamos F, nos da la fuerza en esa posición. ¿Bien? Que es lo mismo que dijimos antes. F compuesta con R. Ahora, fíjense, vamos a hacerlo, vamos a hacer esas composiciones. Bien, encontrar las leyes de esas composiciones. Si compongo F con RD, por ejemplo, es decir, trabajo con esta y con esta, lo primero que tendría que hacer sería aplicar RD. Bien, o sea, para cada T me da esta X de T y me da esta Y de T. Y eso es lo que debería meter, bien, sobre lo cual debería aplicar F. Bien, pero F me dice, cualquier X y Y que vos me traigas, yo te voy a devolver 1, 2. Bien, porque es un campo vectorial constante. Dicho de otra manera, a mí no me interesa quiénes son X e Y. Yo a mí no dependo específicamente de los valores de X y Y. Para todos los X e Y que vos me traigas, sin importar cuál sea tu RD, RI, la que sea, siempre el resultado va a ser 1, 2. Entonces, en esos casos, la composición es muy sencilla. La composición entre de F con R y de F con R1 siempre me va a dar lo mismo, 1, 2. ¿Cómo interpreto esto? Para cualquier valor de tiempo, bien, la fuerza que van a soportar esas partículas, bien, que están recorriendo una trayectoria dada por RD o por RI, siempre la fuerza va a ser 1, 2. Punto. Digamos, ¿no? Ahí no va a haber variación. Cosa distinta va a ser si yo hago, por ejemplo, G compuesta con RD. Bien. Entonces, ahí sí, digamos, X de T va a ser 8T, Y de T va a ser 0, y acá sí tengo una dependencia con X y con Y. Entonces, ¿cuál va a ser? Díganme ustedes. ¿Cuál va a ser la expresión
de esa composición. ¿Qué voy a tener como resultado cuando esta RD, ahora sobre esta RD aplico G? Uno, 2 menos 8t. Perfecto. Bien. Fíjense, G lo que me está diciendo es, el resultado de la fuerza va a ser, su primer componente siempre va a ser 1. Y su segunda componente va a ser 2 menos la coordenada X. Y ahora nuestra coordenada X depende del tiempo. Bien, ya no es una X que va a ser un numerito. Va a ser un numerito que va a ser, ahora lo pensamos como una variable que depende del tiempo. Bien. Entonces es 8 veces t. Entonces, en vez de escribir x, escribo x de t, o sea, 8t. Bien, entonces acá obtuve la composición. Esto lo que me está dando es, para cada tiempo, un vector que se va a corresponder con una fuerza. Bien. Entonces, fíjense acá que esto lo que me está queriendo decir es que a medida que pasa el tiempo, la componente en x de esa fuerza, a ver, lo voy a poner que queda más prolijo. La componente en x de esa fuerza siempre va a ser la misma. Y siempre va a ser 1 y positiva. ¿Cómo interpreto eso? A medida que pasa el tiempo, si yo me voy moviendo por la trayectoria dada por RD, lo interpreto como que, bueno, siempre va a haber una componente en x que me empuje hacia el este. ¿Sí? Eso no va a depender del tiempo, siempre va a ser la misma. Siempre voy a tener como un vientito que me empuje de oeste a este constante. La que va a cambiar va a ser la Y. Bien, o sea, el viento sur-norte. Ese sí va a cambiar. Pero fíjense que para tiempo cero va a empezar positivo. Esto significa que me va a empujar hacia el norte. Pero para el tiempo final, que era un medio, esto me va a dar negativo. Es decir, me va a pasar a empujar hacia el sur. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos. Perdón que vuelvo para atrás, yo sé que marea estas cosas, pero es lo que vimos acá, ¿no? Lo que estamos haciendo es la composición entre este campo azul con esta trayectoria roja. Lo que habíamos visto viendo el mapa vectorial, ahora lo vemos también desde una perspectiva algebraica, que vimos que siempre teníamos una componente que empujaba hacia allá, oeste-este, siempre para todos los puntos, pero que la componente sur-norte cambiaba. Primero empujaba hacia el norte y después viraba y empujaba hacia el sur. ¿Bien? Eso mismo ahora lo vemos desde esta composición. Y si hacemos esa misma composición, pero ahora componiendo con RI en vez de con RD, obviamente la primera componente va a ser 1, siempre es 1, mientras que la segunda va a ser 2 menos x de t. ¿Bien? Acá está, miren, está mal. Esto es incorrecto. Va a ser igual. No dije nada. Reemplacé por y de t en vez de por x de t. Es igual que la otra. Entonces, esto lo que les indica es que, más allá de que a la vista son muy diferentes, ¿bien? La composición entre G y R, ¿sí? Ya sea RD y RI, me da el mismo resultado en ambos casos. Es decir, más allá que la trayectoria sea distinta, la fuerza que soporta ese móvil en cada uno de los tiempos es la misma. Bien, y vuelvo para atrás. Es decir, acá, bien, la intensidad de la fuerza que soporta este móvil moviéndose por el rojo o por el rosa, más allá que cambia la trayectoria, la intensidad de la fuerza va a ser siempre la misma. Bien. Bueno. Entonces, ahí tenemos una forma, una estrategia para pensar, ¿bien? O para relacionar, digamos, cuál es la fuerza que ejerce el viento en cada uno de los momentos en que se está moviendo esta persona con su vela. Ahora, quizás lo que a nosotros nos interesa, ya con esto podemos sacar algunas conclusiones, pero quizás lo que nos interesa es, bueno, pero en definitiva, yo esto lo estoy analizando tiempo a tiempo.
¿Ok? O sea, cada tiempo es la fuerza que está ejerciendo el viento sobre la vela. Pero ¿cuál es el efecto total? En definitiva, haciendo una sumatoria de todo lo que pasa, de todos los tiempos, ¿cuál me conviene? ¿Sí? Porque ya vimos que acá, si nos movemos por RD o por RI con F, siempre me da 1, 2. Y si nos movemos con RD o en RI con G, siempre me da 1 y 2 menos 8T. O sea que no hay diferencias entre RD y RI. Esa sería como la primera conclusión. Básicamente, no tenemos una gran diferencia en cómo lo hacemos. Pero sí quizás hay diferencia en el día. Quizás nos conviene hacerlo el primer domingo, que era G, o el segundo domingo, que era F. Eso no sé si lo puedo ver acá. Para eso lo que tendría que ver es qué tanta fuerza ejerce el viento sobre mí durante todo el recorrido. ¿Es mayor el primero o es mayor el segundo? Voy a tener que hacer más trabajo el primero, ¿bien? O más trabajo el segundo para llegar. Porque siempre voy a elegir el día en que tengo que usar menos energía. ¿Bien? ¿Cómo harían eso? A ver. ¿Qué estrategias utilizarían para encontrar el efecto total del viento sobre las personas que se están moviendo ahí en el río? Algo relacionado con la integral para encontrar la sumatoria de todas las fuerzas. Muy bien, excelente. Me alegra mucho que hayan respondido a eso, porque significa que entendieron el tema integrales. Cuando nosotros estamos analizando un efecto total, una acumulación de efectos, cuando tenemos que hacer sumas, ¿no?, de un efecto en un montón de tiempos o de posiciones o de lo que sea, ¿bien? Y sumas como de infinitas, porque fíjense que acá tiempos tenemos infinitos, más allá que sea entre 0 y media hora, pero tenemos un montón de infinitos, de hecho, instantes de tiempo. Entonces, siempre que estamos preguntándonos eso, aparece la idea de integral. Entonces, lo que tendremos que intentar hacer ahora es una integral, ¿bien? Tratando de sumar todos los efectos del viento sobre las partículas en todos estos recorridos. Y obviamente, la que nos dé que la fuerza que ejerce el viento sea mayor, o sea, la integral mayor, en todo caso, ¿bien?, es la que a nosotros, depende de cómo la definamos, ¿no? Pero supongamos que la definamos de la fuerza que hace el viento a nuestro favor. Entonces, la que nos dé mayor es el día que tendremos que elegir. Bien, cuando hagamos toda la suma, esto nos da, no sé, 60 y este nos da 4. Bueno, listo, vamos con esta. Eso significa que el viento, en definitiva, en sumatoria, en todo este proceso, nos está aportando 60 de intensidad a nuestro favor. Mientras que esta también está a nuestro favor, pero nos aporta 4. Dicho de otra manera, el viento nos ayuda 15 veces más en el primer domingo que en el segundo. Vamos con el primer domingo. Ahora, para eso necesitamos resolver esa sumatoria infinita, es decir, esa integral. Pero ahora lo que tenemos que integrar son básicamente estas fuerzas. Y en definitiva es como, podemos integrar los campos. ¿Bien? Podemos, en definitiva, integrar un campo vectorial, por ejemplo. Entonces, esa va a ser quizás la pregunta con la que yo voy a avanzar un poquito hoy, pero para darles como un pantallazo general, y luego van a intentar responder mañana bien con Marisa. O sea, mañana la clase de mañana va a estar bien orientada a cómo se pueden integrar los campos. Ahora, lo que les quiero presentar primero, para responder esta pregunta, es un poco la problemática que surge alrededor de ella. Bien. Entonces, nosotros hasta ahora, y todo esto lo que vamos a ver ahora lo vimos en esta materia, en Matemática 2, presentamos diferentes estrategias de integración. Entonces, lo primero que hicimos fue definir la integral definida, ¿se acuerdan? O sea, ya hace mucho tiempo, como 12 años, definimos que era la integral definida para funciones escalares, ¿bien? Que siempre trabajando con un intervalo real cerrado, acotado a b, ¿bien? Y la función también tenía que estar definida, ¿sí? Entonces, los definimos. ¿Se acuerdan que eso se definía como el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición de ese intervalo tendía a 0? ¿Sí? Ya esto lo deben tener bastante en claro, espero.
Entonces, esa definición, bien, ese límite, si existía, lo podíamos resolver y obteníamos el valor de ese límite, bien, el resultado, que era 7, decíamos que ese 7 era la integral definida y que la interpretábamos, bien, como el cambio total, como un área, a veces, dependiendo del caso, lo íbamos como usando en diferentes situaciones. Y después esa definición, bien, esa noción de integral definida que presentamos inicialmente, la fuimos ampliando, la fuimos aplicando en otras cosas, o diciendo, bueno, a ver, esta integral en esto no aplica, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que sí aplique? Bien, y fuimos como ampliando el concepto. Una de las primeras ampliaciones que hicimos, acá esto está mal, esto es integrales, no funciones, ahora que lo veo. Una de las primeras ampliaciones que hicimos fue decir, bueno, yo necesito integrar, pero quizás no en un intervalo cerrado y acotado, ¿no? Por ejemplo, en vez de entre A y B, entre A y más infinito. ¿Bien? O quizás que la función tampoco esté acotada. ¿Bien? No es que tenga un máximo y un mínimo en mi intervalo de integración, sino que, por ejemplo, tengo una asíntota vertical. Y entonces ahí aparecieron las integrales impropias, ¿bien? Que eran como una expansión, una extensión de la integral definida para las funciones escalares. Y después, de hecho, también extendimos la idea de integral definida para las funciones vectoriales. O sea, ya la aplicamos en otro tipo de funciones, ¿bien? Como fueron las funciones vectoriales, y llegando o recurriendo a una estrategia muy sencilla y muy conveniente, que es que las funciones vectoriales, yo cuando las expreso en general por componentes, ¿no? Las que más usamos son de R en R2. Entonces, al expresarlas por componentes, cada una de estas componentes en definitiva son funciones escalares. Entonces yo podía integrar esta función vectorial, que era un nuevo tipo de función, integrando sus funciones componentes, que son funciones escalares, y ya sabía cómo definirlo. Entonces la extensión tampoco fue tan complicada, fue usar lo mismo que ya sabíamos de la integral definida, pero ahora en vez de hacer una teníamos que hacer 2 o 3, ¿bien? Una para cada componente. Eso nos daba un vector y interpretábamos ese vector. Y se interpretaba parecido, se interpretaba como el cambio total, ¿bien? Como el desplazamiento total. Entonces, hasta ahí trabajamos con integración. Pero fíjense que en todos estos casos que trabajamos hasta ahora, hay algo en común. Y es que el intervalo en que estamos integrando, el intervalo de integración donde estamos viendo cómo varía y acumulamos esas funciones, son intervalos reales. Bien, estamos trabajando en R. Es decir, el intervalo AB, donde estoy haciendo la integral, es un intervalo en R. Es un intervalo en números reales, va de 4 a 12, punto. Bien, lo mismo en las funciones vectoriales. O sea, ahí teníamos como t variando entre 0 y 2pi. Bien. Y eso nos permitía aplicar lo que sabíamos, la definición de integral definida, que estaba definida en definitiva en un intervalo real, cerrado y acotado. Ahora, si yo quiero integrar campos, ¿bien? Que es nuestro objetivo ahora, integrar ya sea campos vectoriales o campos escalares, el problema es que tengo más de una variable independiente. O sea, acá tengo x e y, tengo x y z, digamos, tengo más de una variable independiente. Ya no puedo integrar por intervalos reales. Bien, ya más allá de la integral en sí, de la suma, de Riemann, del límite, etc., mi problema es previo, es el dónde integro, en qué región integro. Acá ya tengo muchas variables. ¿Y cómo hago para integrar sobre regiones que tienen más de una? Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para integrar funciones cuyo dominio está definido en R2, en R3, en Rn, si lo extendemos? Bien, pero ya no como un intervalo real. Y eso quiero que charlemos un poquito ahora. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un subconjunto, ¿bien? De estos conjuntos de partida. Es decir, vamos a trabajar con R2 o R3, ¿bien? Vamos a sacar Rn para no confundir tanto. Pero nosotros tenemos que integrar sobre o una región en el plano o una región en el espacio, pero ¿cómo hacemos para tomar esos puntos de R2 o R3 sobre los cuales vamos a integrar? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es lo que nos genera una gran variedad de integrales.
Y eso es lo primero y lo que más molesto suele ser para quienes empiezan a estudiar matemática a la hora de integrar campos. No hay un único tipo de integral de campos. Bien, para las integrales de funciones escalares teníamos la integral definida, punto. La única forma de integrar funciones escalares es usando la integral definida. Acá tenemos muchos tipos de integrales dependiendo de lo que queremos responder. Y dependiendo básicamente de cuál es su región de integración. Entonces, el primer caso que se puede dar es que vamos a integrar sobre una región plana. Es decir, vamos a trabajar sobre R2 y vamos a trabajar sobre una regioncita que un subconjunto de R2. O sea, un circulito, por ejemplo. Todos los puntos interiores a una circunferencia, ¿no? Entonces, estamos trabajando sobre una región D, supónganse que le ponemos ese nombre, que está incluida en R2. Entonces, en ese caso, estamos frente a una integral doble. Así se llama. Ese es el nombre que recibe. Bien, cuando integramos sobre una región incluida en R2, estamos frente a una integral doble, una región plana, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno está haciendo ahí, lo que hacemos es integrar un campo escalar. ¿Bien? La función, el campo que vamos a estar integrando es un campo escalar. Por ejemplo, este que está acá graficado en rosa. Entonces, nosotros tomamos una región plana, por ejemplo, en este ejemplo que está acá graficado, sería este cuadrado que está acá abajo, y que es una región de su dominio. ¿Bien? Y básicamente integramos, ¿bien? Sobre esta región que es acotada y que está cerrada, y sobre una función que también está acotada y es continua, es regular. Bueno, no importa, no me voy a meter mucho en eso. Entonces, en estos casos lo que vamos a plantear es una integral que se va a llamar integral doble. ¿Bien? Vamos a hacer un proceso muy similar al que hicimos cuando definimos integral definida. Vamos a obtener como resultado un número real, ¿bien? Que puede tener ciertas interpretaciones. Por ejemplo, si justo este campo es positivo o cero, o sea, no es negativo, se puede pensar como el volumen. Fíjense, esto es bastante intuitivo, ya lo vamos a ver con más detalle, pero es bastante intuitivo. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de aproximar, o sea, que todo esto que está acá en violeta, bien, ocupe de la manera más exacta posible todo el volumen que está por debajo de esta superficie rosada. Entonces, bajo ciertas condiciones lo podemos interpretar como volumen, o también bajo otras condiciones como un cambio total. Bien, fíjense que es muy parecido a lo que nos pasaba con las integrales definidas. Ahora la única diferencia es que en vez de trabajar con un intervalo AB en los reales de una función y que eso me genere un área, bien, ahora lo que estoy haciendo es trabajando en una región D y que eso me genere un volumen. Bien, esas son las integrales dobles. Así se llaman. Las hermanas, les diría, de las integrales dobles son las integrales triples. Bien, las integrales triples lo que toman ahora no es para integrar, no es una región en el plano, o sea, no es una región D que está incluida en R2, sino una región en el espacio, ¿sí? Como un volumen incluido en el espacio, un cuerpo incluido en el espacio, ¿sí? Que se le llama B, ven que está incluido en R3. Y básicamente uno lo que hace es lo mismo, hacer una división. Fíjense, acá la región de integración es toda esta cosa que está como esta jaula gris que tienen ahí, y lo que uno va haciendo es ese volumen lo va subdividiendo, bien, cada vez más chiquitito, y va viendo el efecto en cada uno de estos mini cubitos que van haciendo cada vez más pequeños en el proceso de integración. Bien. También va a generar un número real, a veces se puede interpretar como el volumen, a veces se puede interpretar como el cambio, lo mismo que antes. Esto no lo vamos a trabajar en Matemática 2, las integrales triples. Quienes estudien licenciatura en Química y hagan Matemática 3 van a trabajar un poco más con las integrales triples. Bien, acá en Matemática 2 se las presento para que las conozcan, pero no vamos a trabajar con ellas. Bien, entonces, este primer caso es cuando nosotros, para definir esta región de integración, tomamos una región de R2,
o una región de R3, ¿bien? Una región plana o una región en el espacio. Ahora, hay veces que en vez de en el espacio no tomamos una región, un cuerpo, bien, un volumen en el espacio, sino que lo que trabajamos es con una superficie. ¿Bien? ¿Se acuerdan que las superficies eran estos elementos que tenían superficie, justamente tenían un cierto área, pero no tenían volumen, ¿bien? No tenían espesor? Entonces, en esos casos, bien, cuando la región sobre la cual vamos a trabajar va a ser una superficie en el espacio, la integral se llama integral de superficie. Bien, y lo que integramos son campos vectoriales ahora, ya no integramos campos escalares como en los casos anteriores. Bien. ¿Para qué se usan las integrales de superficie? Para analizar más que nada fluidos. Bien, por ejemplo, supónganse que estos vectorcitos indican cómo pasa el agua a través de esta superficie, que es una malla, ¿no? Que está en un tubo. Entonces, claramente no va a pasar igual el agua si pasa como indica lo celeste o lo azul, que si pasa como indica lo rojo. Bien, quizás, fíjense que en el azul todo pasa como más perpendicular a la superficie, eso tiene ciertas consecuencias. En cambio, si pasa como indica lo rojo, estaría indicando de una forma, acá por ejemplo, con mucho más fuerza que acá en el centro, entonces eso podría llegar a romper la malla. Estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Pero para eso sirven las integrales de superficie, para ver el flujo de algún fluido en una cierta superficie que nos interesa. Esto tampoco lo vamos a ver en Matemática 2, bien, también se las presento para que sepan que existe. Y también la van a ver en Matemática 3 quienes hagan LQ. Y el tercer caso es que este subconjunto no lo tomemos como una región, bien, no sea una región plana o un volumen o una superficie, sino que sea una curva, bien, que de todos los puntos de R2, por ejemplo, trabajemos solamente con algunos puntos que delimiten una curvita, ¿bien? No una región plana, ¿bien? No, por ejemplo, lo que está adentro de una circunferencia, sino en el borde de la circunferencia, ¿bien? Es decir, algo que no tenga área, algo que tenga simplemente longitud. Entonces, cuando estamos en esos casos, estamos frente a los que se llaman integrales de línea. ¿Bien? No es un lindo nombre. ¿Bien? También la van a encontrar como integrales curvilíneas. ¿Bien? O en los libros más nuevos, que me parece el mejor nombre, como integrales de curva. ¿Bien? Porque son, básicamente, cuando uno dice línea, se imagina una línea recta. ¿Bien? Y no necesariamente tiene que ser una línea recta. Básicamente es cualquier tipo de curva. Entonces, lo que hacemos acá es integrar, es hacer esta sumatoria infinita del efecto, pero solo sobre los puntos que pertenecen a una curva. ¿Bien? Puede hacerse en curvas en R2, que es lo que vamos a trabajar nosotros, o pueden hacerse en curvas en R3 también. ¿Bien? No vamos a trabajar eso nosotros. Y hay dos grandes tipos. ¿Bien? Aquellas que integran un campo escalar, ¿bien? Que se llaman integrales de línea con respecto a la longitud de arco, que tampoco la vamos a trabajar en Matemática 2, y las que integran un campo vectorial, ¿bien? Que se llaman en general integrales de línea o integrales curvilíneas a secas, y son las que vamos a trabajar. Y son las que se relacionan con el problema que estábamos viendo. Fíjense que en el problema que nosotros estábamos viendo de la persona que tenía su vela y hacía windsurf, básicamente lo que estamos haciendo es sumando el efecto de la fuerza del viento cuando se mueve en una curva. Y entonces estamos integrando un campo vectorial, el campo de fuerzas, en los puntos de R2, pero que pertenecen a una curva, no a una región. ¿Bien? Por eso estamos trabajando ahí con integrales de línea de un campo vectorial. Bien. Les presento, acá lo que tienen es un breve resumen, ya les dije, no la vamos a ver aquí, de las integrales de línea con respecto a la longitud de arco. Acá tienen como una breve descripción a qué se refiere. Tenemos la curva, ¿bien? Este sería como el mapa de contorno del campo escalar, lo que tienen en el fondo. Y lo que hace la integral es ver, digamos, hacer como una sumatoria del efecto de altura, entre comillas, ¿bien? De las imágenes del campo escalar a lo largo de toda la curva.
como en este caso, por ejemplo, hubo más partes positivas que negativas, seguramente esta integral me va a dar un resultado positivo que lo puedo interpretar como el cambio total en la altura, por ejemplo, si me muevo sobre esa curva. Estoy dando un ejemplo muy rápido, sin mucho detalle, pero para que tengan una brevísima idea. Este tema sí está desarrollado en el libro. ¿Bien? Van a encontrar las integrales de línea con respecto a la longitud de arco porque antes las trabajábamos. Pero no es necesaria para Matemática 2, para este cursado. Y por último tenemos estas que sí son las que vamos a trabajar, y de hecho que van a trabajar mañana con Marisa, que son las integrales de línea o integrales curvilíneas con un campo vectorial. ¿Ves? Fíjense que hay una curva, ¿bien? Que las analizamos y viendo el efecto con respecto a un campo vectorial, con respecto a un montón de vectorcitos, ¿bien? Fuerza o velocidad. Y lo que estamos analizando acá es cómo afectan esas fuerzas al movimiento sobre esa curva. Bien, esas van a ser las integrales de líneas, integrales curvilíneas, que mañana van a trabajar con muchísimo más detalle con Marisa. Y son las que nos permiten, es las que estamos buscando, ¿no? Es las que estamos intentando buscar ahora para resolver la pregunta que estamos planteando con la navegación en el río. Bien, entonces, en definitiva, aparecieron 5 casos en total, ¿no? 2 del caso 1, el caso 2 y 2 del caso 3. De eso solamente vamos a ver en detalle, bien, con detalle teórico y práctico, solamente este último caso, el 3b, de las integrales de línea o integrales curvilíneas. Bien, los otros, hay algunos que aparecen en el libro, pero no lo vamos a ver, no lo vamos a analizar en detalle. Incluso tienen práctica, por ejemplo, de integrales dobles, pero no nos interesa, no la vamos a ver. Ahora, algo muy rápido, esto lo voy a pasar muy rápido, en 5 minutos, ¿bien? Pero algo que a mí sí me interesa mucho, que también lo tienen en el libro, y que me interesa que lo vean como algo general, es que todas estas integrales, que difieren un montón, fíjense que cómo se diversificó la idea de integral, ¿bien? Planteamos la integral definida al principio y ahora ya estamos trabajando con integrales de campo sobre superficies, bien, es como que todo se volvió mucho más profundo y complejo. ¿Por qué a todas estas le llamamos integrales? O sea, ¿por qué todas tienen como nombre integral? Básicamente porque se definen de la misma manera. Bien, se definen siguiendo el mismo proceso, que es el proceso de integración. Más allá de que unas se apliquen sobre funciones escalares, sobre funciones vectoriales, sobre campos escalares, sobre campos vectoriales, que algunas definan un intervalo AB, en otras una región, en otras una curva. ¿Bien? Más allá de eso, todas se definen utilizando la misma forma de pensar, el mismo proceso general, que es el proceso de integración que ustedes ya conocen, ¿bien? Ya lo vimos para las integrales de funciones escalares. Entonces, primero lo que hacía era, ese intervalo, cualquiera sea, se hace una partición en regiones, curvas, subintervalos más pequeños. Nosotros antes dividíamos el AB en subintervalitos más chiquitos, ahora vamos a dividir la región en regiones más chiquitas, la curva en curvas más chiquitas, ¿bien? Siempre esa región la vamos a subdividir. Después tenemos que definir la norma. ¿Se acuerdan que era el subintervalo con mayor medida? Nosotros antes lo definíamos como el subintervalo de mayor longitud, ahora quizás lo definiremos como el de mayor área, o con el de mayor longitud de curva, o con el mayor volumen, ¿bien? Tenemos que definir cuál es la norma. Luego, ¿se acuerdan que también lo que hacíamos era elegir los puntos muestra? Dentro de cada subintervalo elegíamos un punto cualquiera. ¿Bien? Acá vamos a tener que hacer lo mismo. Dentro de cada subcurva, o dentro de cada región más pequeña, o dentro de cada volumen más chiquito, elegimos un puntito para cada uno. Luego el cálculo de la aproximación parcial. Bien, ¿se acuerdan que antes también lo hacíamos? Cuando hacíamos las integrales definidas que ustedes estudiaron al principio, hacíamos la longitud del subintervalo por la imagen en el punto muestra. Bueno, ahora cada una de estas integrales vamos a tener que definir cuál va a ser esa aproximación. Siempre, y esto es importante que lo tengan en cuenta, siempre cuando hago esta cuentita me va a dar como resultado un número real. Bien, no voy a obtener vectores, no voy a obtener
otro elemento. Siempre voy a tener números reales. Cada una de estas aproximaciones va a ser un número. Por ejemplo, hago longitud del subintervalo por imagen de la función en ese punto. Eso va a ser, no sé, 3 por 4, 12. ¿Bien? La aproximación va a ser un número. Y esto va a mantenerse así para todas las integrales que les acabo de nombrar. Y luego lo que hacemos es plantear la aproximación total sumando todas las anteriores. Bien, para todos los subintervalos en los que decimos la partición, sumamos todos esos numeritos y nos va a dar la aproximación total. Bien, lo que llamamos usualmente la suma de Riemann, que nos permitía aproximar la integral, pero que no era el valor exacto. Luego, para definir la integral, cualquiera sea, lo que hacíamos era plantear este proceso, pero con el límite de la norma tendiendo a 0. Es decir, haciendo que estos subintervalitos sean lo más pequeños posibles todos. Bien, tan pequeños como quisiéramos. Este proceso vale para todas las integrales. La integral definida, las integrales de funciones vectoriales, las dobles, las triples, las de superficie, las curvilíneas, todas usan el mismo proceso. Lo que cambia es cuál es la función y cuál es la región. Por ejemplo, y muy rápidamente, les muestro el ejemplo de las dobles. Las dobles, ¿se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era definir una región plana para hacer la integral? Bien, es decir, teníamos un campo escalar, bien, con acá tenemos su gráfica, y lo que nosotros queríamos era integrar sobre una pequeña región. ¿Qué hacemos? Primero esa región la tenemos que dividir. Bien, entonces una forma, por ejemplo, es dividirla en rectangulitos. Bien, o sea, hacemos todo como una división así, en X, y una división así, en Y. Entonces, a esa región R general donde estamos queriendo integrar, la subdividimos, la particionamos en regiones más pequeñas. Definimos la norma. ¿Cuál es el de mayor medida? Esto va a depender del libro. O sea, la definición que a mí me parece más correcta es la que tiene mayor diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, definimos que la norma de esta partición va a ser el rectangulito que tenga mayor diagonal. ¿Bien? Y elegimos puntos muestra. Dentro de cada uno de esos rectangulitos tomamos un puntito. Cualquiera. Esto puede ser el del centro o puede ser cualquiera. Fíjense que es bastante aleatorio. Luego, calculamos la aproximación parcial. ¿Qué es eso? Básicamente, a cada uno de los rectangulitos lo que hacemos es, fíjense que acá está particionado, hacemos el área de ese rectangulito, ¿bien?, por la imagen del campo en el punto muestra. Lo mismo que hacíamos con las integrales definidas, que era longitud por imagen de la función, acá es área por imagen de la función. Entonces fíjense que ahí lo que hacemos es como aproximar este pedacito de la gráfica del campo con un valor constante. Es una aproximación, obviamente que no es así. Estamos cometiendo un error. Pero para nosotros lo que estamos buscando es una aproximación. Bien, eso lo hacemos con 1. Bien, y cada uno de esas pequeñas subregiones la aproximamos con un valor constante. Bien, y lo nombramos así. Imagen por el área. Y luego lo hacemos con todos. Entonces, fíjense que este pedazo de la gráfica del campo, ahora lo aproximamos con un montón de pequeñas regiones planas, bien, que siguen la partición que hicimos de la región. Bien, esto es análogo a lo que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan?, en funciones escalares cuando poníamos los rectangulitos, ¿no?, que aproximábamos la gráfica de esta curva con una función escalera. Bueno, acá también, solamente que en 3 dimensiones. Bien. Y eso lo escribimos así. Te los escribo acá para que no se asusten. Simplemente es sumar todas las aproximaciones que hicimos antes. Aparecen 2 sumatorias porque tenemos que sumar para X y para Y. Nada más. Bien, pero básicamente es el mismo proceso que hicimos antes. Y después definimos la integral. ¿Cómo definimos la integral? Tenemos que hacer este mismo proceso, pero ahora con el límite de la norma de la partición tendiendo a 0. Es decir, vamos a tener que hacer ese mismo proceso, pero haciendo subdivisiones cada vez con longitudes de la diagonal más chiquitas. Bien, por ejemplo, acá tenemos 16,
acá tenemos 64, acá tenemos 256, y fíjense cómo los errores que vamos cometiendo son cada vez más pequeños y se aproximan más al valor real, que sería como el volumen que está por debajo de la gráfica, ¿bien? Y por encima de esa región. ¿Bien? Que sería este proceso que yo les había mostrado antes. Bien, y eso, cuando resolvemos eso, y si eso existe, que fíjense que es área por imagen sumadas, el límite de la norma de la partición tendiendo a 0 de todo esto, si este límite existe, a eso lo definimos como integral. Bien, en este caso como integral doble, y este es el símbolo. Repito, esto no lo vamos a ver, ¿eh? No van a tener que trabajar con integrales dobles en Matemática 2. Pero lo que quiero mostrarles es que el proceso es idéntico, bien, es análogo, mejor dicho, al que vimos con las funciones escalares. Tienen los mismos pasos. Lo único que cambia es que acá en vez de haberlo definido en un intervalo de x, lo definimos en una pequeña región. ¿Bien? Entonces, después de ahí sí podemos definir integral doble. ¿Qué es? Es el límite de la norma, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria de la imagen en el punto muestra por el área de cada uno de los rectangulitos. Bien, y los nombramos así, integral doble en la región D del campo. Lo mismo que pasaba antes. Bien, y de hecho, si eso existe, el campo se denomina integrable. Bien, como antes le decíamos a las funciones que eran integrables si existía la integral definida, ahora el campo le vamos a decir integrable si existe la integral doble sobre esa región. Bien, repito, no me interesa que analicemos en detalle esto. Me interesa que vean que el proceso de integración es idéntico. Bien, y que las aplicaciones son también parecidas. Bien, así como antes la integral nos representaba el área, ahora nos va a poder representar el volumen, siempre y cuando el campo sea mayor o igual a 0. Bien. También hay un teorema del cambio total para los casos de las integrales dobles. Bien, fíjense que es más o menos igual, todo lo que ustedes aprendieron ahora lo van a poder aplicar, la única diferencia es que tienen que cambiar qué van a particionar y sobre qué campo van a trabajar, nada más. Bien. Muy rápidamente, pero bueno, era el tiempo que se merecía esto. Muy rápido para que entiendan. Lo que quiero que se lleven de esto es esta diapo. Bien, que todas las integrales se definen usando el mismo proceso de integración. Bien, los mismos pasos del proceso de integración. Bien, lo que después obtenemos es una integral distinta que me va a dar un resultado, que siempre va a ser un número real, y ese número real después lo interpretaré dependiendo del caso. Bien, pero el proceso de integración tiene siempre los mismos pasos. Mañana lo que van a trabajar con Marisa es la única de estas integrales que vamos a ver en detalle, que son las integrales de línea sobre campos vectoriales. Bien, para llegar a la respuesta de la pregunta que nos hicimos. ¿Cómo afecta el viento, en definitiva, a estas personas que están moviéndose ahí con su vela y su tabla de surf? Bien, para eso vamos a usar las integrales de línea sobre campos vectoriales, ¿bien? Que es donde comenzaba esta diapositiva. Bien. Perdón por el monólogo final. Espero que les haya servido. ¿Alguna duda con esto?